Muy buenos días, Iglesia. El tema de hoy trae una propuesta interesante. Vamos a analizar y a mirar un concepto importante, ¿sí? Acerca de lo que es la ley de Dios, las leyes de Dios, ¿sí? Hay 613 leyes de Dios, o estas leyes de Dios hay que cumplirlas, o en realidad en qué consiste eso de las leyes de Dios, ¿no? Mucha gente, muchas personas cristianas que llevan incluso muchos años en el cristianismo todavía no tienen pues estos conceptos acerca de cuáles son las leyes de Dios. Por eso este título o esta predicación se llama 613 leyes de Dios. Bien, las leyes en los estados, en los gobiernos, en las naciones. Estas leyes son leyes jurídicas que regulan el comportamiento de los habitantes de una patria o nación. O sea, las leyes jurídicas, las leyes humanas. Las leyes divinas dadas por Dios nos muestran qué es el pecado. El apóstol Pablo nos dice que por la ley tenemos conciencia del pecado. Vamos al libro de Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate, aquí nos están dando dos argumentos importantes. Uno de ellos, que está en el apéndice A de este versículo, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, que por cumplir la ley, esta ley que Dios nos da, ninguno será justificado delante de él, porque nosotros ahora somos salvos por gracia. Y la segunda parte de este versículo, Romanos 3:20, nos dice que por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que esta ley solamente nos sirvió para saber qué era el pecado. Bien, para entender más a fondo vamos a analizar desde otro enfoque, desde otro punto de vista, esto de las leyes. Vamos a ir a Mateo 5, el Sermón del Monte. Mateo 5, espera, no, me regalan un momento, Mateo 5. Vamos a Mateo 5, el Sermón del Monte. Ahí nos hablan de las bienaventuranzas. Y dice Mateo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Acá nos van a hablar, aquí nos van a dar una posición o cuál era el concepto que el Señor Jesucristo tenía acerca de lo de la ley. Cuál era el enfoque que él le daba a la ley. Bien, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El enfoque del Señor Jesucristo era el enfoque obviamente espiritual. Seguimos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Luego viene un título, La sal de la tierra.
versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús y la ley, versículo 17. De aquí es donde se desprende gran parte de lo que es esta predicación. Recordemos, 613 leyes de Dios. Bien, dice el versículo 17, que está bajo un título que dice Jesús y la ley. Atención. Dice 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sigue un título que dice Jesús y la ira, capítulo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice ahora el versículo 27, hay un título, Jesús y el adulterio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Todo esto está hablando de la ley. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, estos son 48 versículos que tiene este capítulo 5 de Mateo, que dijimos que habla acerca de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte y que nos habla también acerca de la ley, después del capítulo 10, del versículo 17. Bien, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo enseñó sobre la ley y enseñó sobre esta ley a través de las bienaventuranzas, proclamando su actitud y su proceder frente a esta ley. Y esto lo hizo frente a la ley, lo hizo ante este pueblo, ante el pueblo en el cual había muchos fariseos. Pero entonces él proclamó su actitud, su manifestación y su proceder frente a la ley y frente a los profetas del Antiguo Testamento. En esta predicación, que pudo haber sido por varios días, pudo haber sido llevada a cabo en varios días, el Señor Jesucristo, desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas. Estamos hablando de los fariseos. Declaró que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Advirtió a sus verdaderos seguidores acerca de la tentación que enfrentarían como enviados de su evangelio de reino y señaló que sus discípulos, es decir, los que estaban con él ahí, los discípulos, y muchos de los que vendrían después de ellos, no deberían esperar fama, popularidad y fortuna, sino aflicción, hambre y persecución. Dios en el Antiguo Testamento dio leyes a su pueblo Israel. Estas leyes fueron morales y ceremoniales. Primero que todo, Él dio estas leyes a su pueblo Israel para diferenciarlo de los otros pueblos que habían sobre la tierra. Y en segundo lugar, dio estas leyes para ayudar al pueblo de Israel a conocerlo y a amarlo con todo el corazón. Estas leyes fueron entregadas a Moisés. Con el tiempo, o el transcurrir del tiempo, el pueblo de Israel comenzó a citar estas leyes de manera inexacta. Y en el ámbito de la aplicación, es decir, de la aplicación de estas leyes, ellos comenzaron a practicarlas de maneras muchas veces erróneas y también equivocadas. En el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra predicando este sermón, o sea, aproximadamente 2000 años atrás, los líderes religiosos, estamos hablando de los fariseos, habían convertido la ley en una aglomeración confusa de reglas y mandatos hechos por hombres. Cuando el Señor se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, ¿sí? Y esto lo vemos en el versículo 17, fíjate, en el versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Él no vino a abolir la ley.
Y cuando él se refirió a una nueva forma de comprender esta ley de Dios, estaba llevando a las personas al propósito original de estas leyes establecidas por Dios. Fíjate que hubo un propósito original que durante el tiempo se fue distorsionando, ¿sí? Pero él volvió a llevar este propósito de estas leyes establecidas por Dios. El Señor Jesucristo no se pronunció contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a los que estaba sujeta por causa de estos líderes religiosos. Es decir, que ellos le metieron la mano a las leyes del Señor. O sea, hay mano de hombre en medio de todas esas leyes. Partamos de la base de que las leyes dadas por Dios a Moisés fueron 613 leyes. Sí, fueron 613 leyes, no solamente son los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Fueron 613 leyes, algunas de las cuales se debían cumplir, otras no se debían cumplir. Ahora, en lo que respecta a los 10 mandamientos, cuando nos damos cuenta que fueron entregados por Dios para beneficio o bendición de nosotros mismos, podríamos deliberar sobre el resto, es decir, las 613 leyes o mandamientos, que muchos de nosotros ni conocemos y que son una especie de disparate o despropósito a las doctrinas cristianas. Pero en este estudio observaremos si esto es cierto, si esto es verdad o no. ¿Sí? Muchas veces dicen uno no puede cumplir ni los 10 mandamientos, ahora mucho menos va a poder cumplir las otras 613 leyes o mandatos de Dios. Bien, pero para eso estamos estudiando y predicando acerca de esto, para que nosotros como iglesia comprendamos estas cosas. Bien, comprenderemos por ejemplo que la mayoría de estas 613 leyes son solo para el sacerdocio levita, o eran solo para el sacerdocio levita. Otras eran aplicables solamente a los jefes de las tribus de Israel. Esto quiere decir que ya no están en vigor ni la de los levitas, ni la del sacerdocio levita, ni otras que iban solamente para los jefes de las tribus. Es decir, ya no están en vigor, que ya no es necesario cumplir aquí en el Nuevo Testamento. Así que una gran parte de los 613 mandatos no son para acatarlos después de la resurrección del Señor Jesucristo, ni tampoco deberían ser tomados a conveniencia por algún líder religioso ni por ninguno de nosotros. Vamos ahora a ver las 613 leyes. En el Antiguo Testamento había 3 categorías de ley. O sea que esas 613 leyes se dividían en 3 categorías. La primera eran leyes ceremoniales, segunda leyes civiles y tercera leyes morales o espirituales. Entonces, leyes ceremoniales, leyes civiles y leyes morales. Vamos a estudiar una por una. Leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales estaban relacionadas específicamente con la adoración de Israel. La adoración de Israel. ¿Sí? Leyes ceremoniales. Vamos a un ejemplo. Levítico 1, 2, 3. Vamos a un ejemplo en la Biblia de que es una ley ceremonial. Levítico 1, 2, 3. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y bueno, y ahí sigue explicando después del 3 y los siguientes lo que hace parte de esta ley ceremonial. Fíjate que era una ley de ceremonia, era una ley de sacrificio de animales. Bien, el propósito primario de estas leyes ceremoniales, fíjate que había un propósito que se debía cumplir en el Antiguo Testamento hasta el Señor Jesucristo, hasta la muerte y resurrección. El propósito primario de estas leyes ceremoniales era señalar a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas leyes dejaron de ser necesarias después de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, que ya no estamos atados a su cumplimiento. No obstante, fíjate, no estamos atados a su cumplimiento, pero hay algo que debemos tener en cuenta. No obstante, los principios espirituales que respaldan estas leyes ceremoniales están vigentes y son aplicables a nuestro diario vivir, ¿sí? A la cotidianidad de nuestra vida. Estos preceptos de amar y adorar a nuestro Dios son los fundamentos de fe que nosotros como hijos de Dios debemos cumplir. Ya no nos toca sacrificar un cordero y un macho de no sé cuántos años y tal cosa y que esté sin defecto. No. Pero sí debemos honrar y amar a nuestro Dios mediante esos actos de fe. En la palabra de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, nos podemos dar cuenta que los fariseos acusaban a Jesús de violar estas leyes ceremoniales. Bien, vamos a la segunda clasificación de estas leyes que tienen como título leyes civiles. Leyes civiles. La primera eran leyes ceremoniales de sacrificios de animales. Lo otro son leyes civiles. Las leyes civiles dadas por Dios a su pueblo tenían que ver con el diario vivir de Israel. ¿Sí? Es decir, se parece mucho a las leyes jurídicas actuales. Estas leyes civiles, leyes para los ciudadanos. Vamos a Deuteronomio 24, 10, 13. Deuteronomio 24, 10, 13. Leyes civiles. Vamos a ver un ejemplo de estas leyes civiles. Deuteronomio 24, 10, 13. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestase te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás recibiendo aún su prenda. 12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que se pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Estas son las leyes civiles dadas por Dios a su pueblo a través de Moisés, las leyes mosaicas. Recordemos que estas están contenidas dentro de esas 613 leyes que el Señor dio a su pueblo Israel. Pero analizando estas leyes civiles, ¿sí? Y teniendo en cuenta de que el hecho de que las culturas en el mundo y en las sociedades modernas en las que nosotros vivimos e interactuamos son radicalmente diferentes. O sea, son diferentes somos diferentes culturas, diferentes tradiciones, y las sociedades modernas, estas culturas en el mundo son diferentes. Entonces estas orientaciones o leyes civiles
no pueden seguirse rigurosamente como fueron prescritas, pero los principios que sustentan estas leyes no tienen fin y deben siempre guiar nuestra conducta y comportamiento. ¿Sí? Es decir, ese es el cumplimiento espiritual de estas leyes civiles. Bien, vemos que nuestro Señor Jesucristo las cumplió, estas leyes civiles las cumplió para dar ejemplo. Bien, venimos a un tercer bloque, que es el más importante, que son las leyes morales o espirituales. Leyes morales o espirituales. Cuando hablamos de este tipo de leyes espirituales, nos estamos refiriendo obviamente a los 10 mandamientos. ¿Sí? Estos 10 mandamientos son mandatos directos de Dios y requieren estricta obediencia. Estos 10 mandamientos revelan la naturaleza de Dios y obviamente se aplican y se deben practicar hoy en día. Vamos también a un ejemplo. Vamos a Éxodo 21. Un ejemplo de ese mandamiento, de esos 10 mandamientos. Un ejemplo, 21. 21 al 3. Y los siguientes, pero vamos a leer hasta el 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahí viene el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una ley espiritual, una ley moral, una ley que hay que cumplir, que siempre se tuvo que cumplir, que hay que cumplirse y que se deberá seguir cumpliendo. Jesús cumplió la ley moral o los 10 mandamientos en su totalidad. Los fariseos en la época de Jesús eran exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de estas leyes. Su debilidad, la debilidad de estos fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley de Dios, pero en lo exterior, no permitiendo que esta ley cambiara sus actitudes. Iglesia, nosotros podemos aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios. Podemos ser igual o peores que los fariseos. Entonces cuidemos nuestras actitudes e intenciones, que es lo que la gente no ve. Es decir, la gente no sabe qué intención tengo yo o qué actitud frente a esto tengo. Ellos no lo ven. Entonces debemos cuidar tanto las actitudes e intenciones, que es lo que la gente no ve, y cuidar también nuestras acciones, nuestras obras, que es lo que la gente puede ver. O sea que no solamente debemos cuidar nuestras obras o nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y actitudes. Fíjate, estamos hablando de actitudes y de acciones, ¿no? Las actitudes no las ven, las acciones sí se ven. Dejo esto para que lo tengamos presente en lo que vamos a ver seguidamente, más adelante. Cuando Jesús dijo, pero yo os digo, en el versículo 21 y 22, que vamos a leerlo, versículos 21 y 22, cuando Jesús dijo, pero yo os digo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces fíjate que aquí en el versículo 22 dice, pero yo os digo, cuando el Señor Jesucristo pronunció esta frase, no estaba aboliendo la ley, ni agregando sus propias opiniones, ni siquiera él agregó sus propias opiniones.
Él estaba proveyendo una explicación absoluta de por qué Dios hizo esta ley. Por ejemplo, refiriéndose a que Moisés dijo, no matarás, ¿sí? El Señor hizo referencia a esta ley que dio Moisés, dijo, no matarás, pero también dijo el Señor Jesucristo que, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos leían esta ley, o sea, no matarás, ellos la conocían y ellos la leían. Y como ellos, los fariseos, jamás habían matado, se sentían muy rectos. De igual forma como nosotros nunca hemos matado físicamente a nadie, también nos sentimos muy justos, muy íntegros y rectos delante de Dios respecto a este mandamiento. Sin embargo, estos fariseos religiosos estaban tan enfurecidos y encolerizados con Jesús que estaban prontos a planear su muerte, a matarlo, aunque no fuera por sus propias manos. Fíjate, ellos no habían matado a nadie y se sentían muy dignos, muy íntegros, muy justos, porque no habían matado, no matarás. Pero en su corazón, fíjate, las intenciones, las actitudes del corazón, ¿m? No lo llevaban a cabo a las obras, a las acciones, pero sí tenían esa intención. ¿Sí? Vivían enfurecidos y encolerizados con Jesús por lo que él hacía y estaban prontos siempre a planear su muerte, así no fuera por sus propias manos. Iglesia, no debemos pasar por alto el verdadero cumplimiento de estas leyes divinas. No podemos pasar por alto su verdadera intención. Asesinar o matar es un pecado terrible, pero la cólera es también un horrendo pecado porque viola el mandato de Dios de amar. La ira en este caso se refiere a la amargura creciente en contra de alguien. Si no lo arreglamos, puede resultar en un desastre. Dios quiere que dominemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y decisiones, es decir, las acciones. Pero el dominio propio radica básicamente en el dominio de nuestras actitudes o de nuestras intenciones. Bien, otro ejemplo bastante conocido para los que hemos leído e interactuado con la palabra de Dios, en el cual el Señor Jesucristo da el significado verdadero o profundo de esta ley moral es: no cometerás adulterio. ¿Mm? Eso dice en el Antiguo Testamento. La ley en el Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge. Vamos a Éxodo 20:14. Estamos viendo leyes morales o espirituales. Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales, pero yo os digo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y pecado. Aquí nos damos cuenta de que si el acto sexual con otra persona es equivocado e incorrecto, también lo es la intención que nos pueda incentivar a cometer este pecado. Aquí el Señor Jesucristo no está cambiando ni sustituyendo la ley, le está dando el verdadero sentido, está magnificando su verdadera expresión, está condenando el dejar deliberada y repetidamente que la mente se llene de fantasías que serían ruines, dañosas y malas si se llegaran a hacer realidad. Es decir, si se hicieran realidad. Los 10 mandamientos o leyes espirituales son los que nosotros verdaderamente debemos cumplir. Asimismo, las 7 fiestas de Dios, que es nuestro deber celebrar. Pero debemos agregar que es necesario encontrar los principios y fundamentos
de todos estos preceptos, no solamente de las leyes morales, sino también los principios y los fundamentos y la aplicación y la estructura en la cual están basadas estas leyes ceremoniales, estas leyes civiles y estas leyes morales o espirituales. Y estos preceptos son el del amor y el de la obediencia a estas leyes divinas. Amén.